Sexo en la Edad Media, una realidad más compleja de lo que pensamos. La idea que tenemos sobre la vida sexual de la gente medieval está llena de mitos y prejuicios, a menudo influenciados por la literatura y el cine. Pero la realidad era bastante más compleja de lo que imaginamos o de lo que nos han intentado hacer creer. En este video nos tomaremos el trabajo de desmentir 3 mitos comunes sobre el sexo en la Edad Media. Es por eso que, si estás interesado en acompañarnos a desmentir estas ideas preconcebidas que tenemos sobre el sexo, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de los 3 mitos sobre sexo más famosos de la Edad Media. Sin más preámbulos, comencemos. 1. ¿La Iglesia estaba categóricamente en contra del sexo? Aunque lo consideraba el pecado original, la Iglesia no estaba en contra del sexo en sí, sino concretamente del sexo por el simple placer, que se consideraba sodomía. Aunque se suele asociar este concepto con las relaciones homosexuales, se refería a cualquier acto sexual cuyo fin no fuese la reproducción. Así pues, el sexo oral, anal e incluso la masturbación eran considerados actos de sodomía. En el mundo cristiano, la sodomía no era solamente un pecado, sino que podía constituir un delito, y si bien en algunos aspectos las autoridades eran muy permisivas, por ejemplo, los hombres podían tener amantes y acudir a los burdeles, en otras circunstancias perseguían activamente a los considerados sodomitas si de por medio había relaciones homosexuales o zoofilia. Del mismo modo, la prostitución estaba permitida por considerarse un mal menor. Los burdeles eran incluso de propiedad municipal para que así las autoridades pudieran regular lo que pasaba y evitar altercados, y a las prostitutas, aunque se las consideraba mujeres pecaminosas, se les aseguraban ciertas condiciones higiénicas y de seguridad. 2. El cinturón de castidad y el derecho de pernada. Nuestra idea de la sexualidad medieval también está repleta de mitos. 2 de los más famosos son el cinturón de castidad y el derecho de pernada. El cinturón de castidad era, supuestamente, una especie de braga de metal que se colocaba a las mujeres para obstruir la entrada a la vagina y se cerraba con llave que se quedaba el marido, para evitar infidelidades de su mujer en su ausencia. Sin embargo, no hay ninguna prueba real de la existencia del cinturón de castidad, que solo aparece en fuentes literarias. Además, por razones evidentes sería muy molesto, dificultando ir al baño y causando rosaduras graves en la piel. Otro gran mito, popularizado sobre todo en el cine, es el derecho de pernada, literalmente, derecho a la primera noche, según el cual un señor feudal tenía el derecho de pasar la noche de bodas con una mujer que se casara. Igual que el cinturón de castidad, solo aparece en fuentes literarias y no hay pruebas históricas de ello, mucho menos un código legal que hiciera de esta práctica un derecho. Por supuesto, esto no significa que no existieran abusos de los señores hacia sus vasallas, pero no era algo legal y, más aún, habría sido punible, al menos sobre el papel. 3. Llegar virgen al matrimonio. La Iglesia ciertamente daba mucho peso a la castidad y a la virginidad, especialmente en el caso de las mujeres. Sobre el papel, se suponía que el sexo prematrimonial no debía darse, pero la realidad era muy distinta. En el caso de los hombres, en la práctica se daba por supuesto que cualquier hombre tenía ya experiencia sexual antes del matrimonio, hasta el punto de que se miraba con recelo al novio que llegaba virgen al altar, sospechando que podía ser homosexual o impotente. Teniendo en cuenta que la finalidad del matrimonio era la reproducción, ambas cosas habrían sido muy negativas, por lo tanto, que el novio no fuese virgen era perfectamente normal e incluso un alivio. En el caso de las mujeres se aplicaba un mayor celo y si se suponía que debían llegar vírgenes al matrimonio, no solo por un tema moral sino porque el hombre que se casaba con ella no querría hacerse cargo de un hijo que no fuese suyo. A la práctica, sin embargo, había maneras, incluso descritas en tratados de medicina, de falsear la virginidad, algunas tan ingeniosas como repulsivas, como introducir sanguijuelas en la vagina para que sangrase durante el acto. Si te gustó esta historia no podés perderte, 10 curiosidades sobre el sexo en la antigua Roma. Así llegamos al final de este asombroso relato, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Te invitamos a que nos colabores con tu suscripción y tu me gusta, para que nos ayudes a llegar con llamativos datos históricos a más personas. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.